Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un pinzado y un pequeño defoliado en esta haya silvática. Es una haya, bueno, originaria aquí de nuestro continente, de Europa, que se da bastante aquí en el Cantábrico. Yo, como sabéis, vivo en Asturias y bueno, esta haya fue un regalo de un amigo que fue al monte y aquí hay algunos hayedos. Y bueno, como sabéis, las hayas cuando crecen muy juntas al final hacen selección natural y van a ir muriendo. Entonces, tanto el amigo me la regaló como yo, siempre recuerdo que cuando hagamos llamadoris sea de forma responsable, no cojamos árboles por coger. Si cogemos árboles son aquellos que vemos que o no van a salir adelante por algún motivo, como os digo, porque salen hayas muy juntitas y al final la selección natural hace que sobreviva una y el resto mueran. O porque haya una obra o derrumbes y haya posibilidad de cogerlo, pero siempre de esa forma. No cojamos árboles por coger en el campo, por favor, ¿vale? Es muy importante. Y bueno, hablaros un poco de las hayas. Tenemos la haya crenata, que es la originaria asiática o japonesa, que prácticamente en su cultivo con esta es más o menos lo mismo. Tiene diferencia de que, bueno, esta es más redondeada la hoja, la otra es un poco más picuda y un poco más pequeña. Pero bueno, en cuanto a cultivos y cuidados, más o menos los mismos. Hablaros del pinzado y un poco el defoliado de la haya. Pues bueno, que hay varias formas de pinzar. El pinzado de oveja o de cabra, que le llaman, que es simular que cuando la cabra o la oveja comen la hoja, comen la mitad y entonces dejamos un tercio aproximadamente de la hoja, se hace cuando está reciente la brotación, es decir, en la primera semana después de haber brotado. En este caso ya lleva la brotación pues como 15 días, por ahí ya la hoja está tierna porque está muy tiernita todavía, pero no tanto como para hacer ese tipo de pinzado. No obstante, ese pinzado lo hice el año pasado y bueno, le fue bien porque ha rebrotado bastante, tiene mucho. Entonces la intención mía ahora, ya os contaré un poco, pero va a ser un pinzado y un defoliado de otra manera. Contaros, bueno, estuve hablando con mi amigo Tony de Valencia, que os recuerdo que tiene también un canal de bonsáis y muy interesante. Os recomiendo que os suscribáis a su canal porque tiene vídeos muy interesantes. Se llama Tony y sus bonsáis, lo pondré por aquí. Y bueno, estuve comentando, pues como muchas veces comentamos entre los dos, hablamos y vemos un poco opiniones, porque siempre 4 ojos ven más que 2. Entonces, bueno, pues le comenté, digo, ¿qué opinas? ¿Le hago un defoliado total, parcial? ¿Solo le hago un pinzado? Bueno, él me comentó pues que solo le haría el pinzado y no haría un defoliado, tal. Yo quería defoliar porque también quiero que se aireen las ramas un poco. Y bueno, al final, entre los consejos que me dio él y lo que pienso yo, pues me voy a quedar en medio. Al final voy a hacer un pinzado allí donde considero y voy a hacer un defoliado parcial, no un defoliado total, porque es demasiado agresivo. Y bueno, sí deciros, bueno, si veis que voy girando, veis el tronco, el movimiento que tiene, es bastante bonito, pero tiene un frente que yo he elegido, no se aprecia el movimiento, pero bueno, porque lo que he hecho es un estilo abatido por el viento. Ahora os pondré una foto de otoño cuando estaba sin hojas para que veáis la ramificación como está, y es lo que quiero mantener. Entonces, bueno, si se aprecia, ahora me quitaré de aquí, me echaré a un lado para que veáis el pinzado como lo hago y tal. Esta sería la espalda y bueno, el frente suyo sería más o menos este de aquí. Entonces, mi intención es que todo aquí, esto, dar una triangulación hacia este lado, ¿vale? Que sería esta triangulación, y airear las partes intermedias para que quede. Y entonces el estilo es un estilo abatido por el viento. El viento vendría en este sentido y la ramificación para este. Ya os digo que en la foto de otoño lo veréis mejor. Y bueno, deciros que esta rama, por ejemplo, que veis aquí, esta le sobraría, no habría que quitarla, se puede considerar como un chupón, pero en mi caso la voy a dejar porque la voy a dejar como rama de sacrificio para potenciar un poco que le llegue la savia a este lado, no solo hacia arriba, y fomentar también un poquito la conicidad del árbol. Entonces se quedará ahí como rama de sacrificio para que vaya favoreciendo el engorde también del tronco. Sí deciros también que este año las hayas no conviene hacerles pinzado. Un pinzado sí, porque el pinzado es más suave, pero un defoliado nunca cuando se han trasplantado, o preferiblemente no trasplantados.
y también tener cuidado esos años que son secos, ¿vale? Sobre todo en aquellos sitios donde no llueve mucho. Yo ya os digo, vivo en Asturias, no hay problema para hacerlo porque tenemos humedad ambiente todo el año, incluso en verano. Pero en las zonas sur, digamos de Aragón, Castilla y León hacia abajo, no siendo en zonas serranas o en costa, que tienen más humedad, tendríamos que tener mucho cuidado con esta operación en las hayas, ¿vale? Pues son bastante delicadas y sufren mucho. El calor les afecta mucho y sobre todo les afecta muchísimo los vientos secos. Los vientos secos se las cargan, entonces hay que tenerlas siempre con un grado de humedad ambiental, ¿vale? Bueno, lo voy a poner aquí, que yo creo que lo veis mucho mejor. Yo me voy a quitar de aquí en medio, me voy a pasar a un lado y vamos operando y os voy contando. Se aprecia bien, yo creo que se ve bien el árbol. Voy a subir un poquito la cámara. Y bueno, pues a ver, el tema es que yo voy a acercarlo un poquito, yo creo que se ve bien. El frente ahora mismo sería aproximadamente, como lo tenéis, una cosa más o menos ahí, el frente que yo tengo elegido, aproximadamente. Ya os digo que esta conicidad que tiene aquí, esta triangularidad, perdón, que me he tragado un zapato, esta triangularidad es la que yo quiero mantener. ¿De acuerdo? Entonces mi idea es hacer un pinzado suave en aquellas ramas donde yo considero que ya no quiero que sobresalgan demasiado. Entonces a mí me interesan estas ramas que se vayan un poquito más largas, ¿vale? Esta un poco menos, entonces ahí vamos a darle esa triangularidad y entonces dependiendo de si yo quiero que la rama siga, esta rama por ejemplo, si yo quiero que siga creciendo, pues no la pinzaré y lo que es en la parte primera hoja no la tocaré, pinzaré hojas para que los entrenudos puedan ramificar más. Pero solo tocaré esas hojas en aquellas ramas donde quiero que siga creciendo, pero en aquella ramita que no quiero que siga creciendo, pero me interesa más la ramificación interna, por ejemplo esta, no me interesará, como veis en su frente, esta ya está bastante larga, aquí no se ve bien, pero no quiero que me crezca más, pues entonces sí será pinzada. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que voy a cortar por el peciolo, no como si fuera una poda de oveja o de cabra que se corta, ya os digo, la hoja dejando un tercio. Os voy a hacer un ejemplo en alguna de las hojas que yo voy a ir pinzando, que ya me da igual que se quite, luego la arreglo. Por ejemplo en esta, aquí lo que haríamos es agarrar la hoja de aquí, agarraríamos de atrás, se ve, y arrancaríamos así. Y me quedaría lo que es un tercio aproximadamente de la hoja, como podéis apreciar aquí. ¿Veis? En este caso yo la voy a pinzar, la voy a defoliar desde el peciolo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a empezar a trabajar con él. Ya os digo que iré girando y bueno, lo voy a ver ahí, ya lo vais a ir viendo. Vamos a ver, aquí para ir vamos a hacer desde arriba hacia abajo. Entonces esta parte de aquí arriba, si os dais cuenta, sube hacia arriba. A mí no me interesa que vaya hacia arriba más, entonces lo que voy a hacer es pinzar esta rama y le voy a cortar la parte de arriba. Entonces a partir de aquí es donde yo voy a empezar a hacer esta triangularidad que os digo que me interesa. Os lo tengo posicionado en el frente, ¿de acuerdo? Entonces empezaré a partir de ahí y también me interesa un poco. Si veis aquí, a ver si lo vemos, aquí en esta parte, esta ramita de aquí, esta hoja, junto con esta parte intermedia, me interesa que haya aireación, que queden zonas aireadas. Entonces, en ese caso, lo que haremos es defoliar la parte del follaje que nos interese para que entre aire y nos entre ventilación en las partes internas. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a proceder y el pinzado, bueno, como ya sabéis más o menos, os lo pongo luego rápido para que no sea muy pesado el tema. Bueno, ahí vamos quitando estas ramas que no queríamos. Yo voy mostrándolo para que vayáis viendo con el frente cómo se ve.
y me lo voy colocando yo también para mí. Entonces esta que va hacia arriba no me interesa, la que va para arriba no me interesa, la cortamos, incluso la voy a cortar ahí. De acuerdo, vamos viendo que como veis va cogiendo ya esa triangularidad un poquito. Este sería el frente. Aquí le he dado un poco para que airee esta zona, para que vaya aireando, y ahora iremos pinzando esta de aquí. Entonces aquí, como veis, tiene muchas hojas, entonces veremos esta rama de aquí, no sé si se aprecia, voy a ver si cojo, a ver si se aprecia esta rama de aquí, ¿veis? Pues tenemos que liberar alguna hoja de arriba, pero sobre todo la de arriba hay que liberar las que tiene hacia abajo. Entonces todas las hojas que van hacia abajo son las que nos permitirá abrir esos pasillos de aire, por decirlo de alguna manera. De todas formas, hacia abajo han salido muy poquitas, con lo cual aprovecharemos a quitar las que estén hacia arriba en las ramas de abajo, que no nos interesan. Esta de aquí. Incluso si vemos necesario, pues se puede alambrar. Lo que pasa que, bueno, yo no quiero alambrar ahora. Me gusta más el alambrado luego en otoño, cuando ya está la haya, se ha caído todo su follaje, y entonces ahí es el momento de alambrar. Para mi gusto es así como lo hacemos. Bueno, vamos a quitar también las vainas. Como veis, tiene las vainas de los brotes, los sobrantes que le quedan colgados, que todavía no se le han caído, pero bueno, eso se caerán. Ya os digo que esta ramita que queda aquí, que es la que, digamos, afea un poco nuestro frente, esta la vamos a dejar de rama sacrificio. Vamos a limpiar también aquí un poco para darle la parte, digamos, recta, para provocar el abatido por el viento, con lo cual esta ramilla no me interesa, la quitamos. De acuerdo, y vamos quitando, defoliando de aquí. Veis esta parte ya como más recta y manteniendo la triangulación que os decía, ¿de acuerdo? Y ahora ya, aunque bueno, ahí a lo mejor se aprecia menos si lo pongo así, que quizá el ángulo, este sería su ángulo, ¿de acuerdo? Vemos que tiene esta zona más aireada, ¿vale? Lo que ocurre es que el ángulo de plantado lo modificaré para el año que viene, que le tocará el trasplante. Este año no lo he trasplantado, ni he querido trasplantarle para hacerle un pinzado un poco más de formación, como el que estamos haciendo. Entonces el ángulo plantado quedará una cosa así. Entonces ahí sí se aprecia bien esa triangulación, ¿de acuerdo? Y este follaje que rellenará ahora en primavera terminará de sacar. Veis aquí esta parte de aireado, es como si fueran escalones, nos queda hasta ahí, ¿de acuerdo? Y yo creo que esta que es del frente, no lo sé, tengo dudas de qué hacer, pero yo creo que la voy a dejar. Lo único, lo que os digo, el ángulo de plantado es lo que habría que modificar. Voy a poner aquí algo debajo para que se vea y se aprecie cómo quedaría. ¿De acuerdo? Entonces veis esta parte de aquí que está más frondosilla, pues le podemos quitar esta hojina para que nos quede ahí un poco más. Entonces vemos esta zona que ya tiene una entrada de aire
esta de aquí que también tiene entrada de aire, y luego esta que nos la dejamos un poco pues para que dé de relleno, porque si esto lo quitamos nos va a quedar demasiado, ¿lo veis? Demasiado vacío. Entonces le dejamos para que vaya ahora manteniendo esto. Y bueno, veis aquí esta triangulación, y con esto yo creo que es suficiente, porque tampoco es un árbol muy... está en plena formación todavía, es lo que llaman pre-bonsai, que yo ya sabéis lo que opino de la palabra pre-bonsai, que no me gusta. Yo, para mí, es un bonsai en proyecto. Igual que no decimos que hay un pre-árbol, un árbol es árbol desde que nace, pues tampoco decimos, yo no digo pre-bonsai. Para mí es un bonsai desde que está en maceta. Lo que ocurre es que es un bonsai joven y en proyecto, ¿vale? No es un bonsai para exposición todavía, lo será dentro de muchos años. Y bueno, ahí veis un poco, este sería el frente, ya os digo, pero para aprovechar y ver el movimiento real que tiene el tronco, pues habría que darle de distintas visiones. Voy a bajar un poco la cámara para que veáis el movimiento que tiene el tronco. No sé si se aprecia ahí. ¿Veis el movimiento que tiene? ¿Lo veis? No se aprecia bien, pero bueno, veis la curvatura que tiene aquí. Lo que ocurre que, claro, como yo ya os digo que la idea es el abatido por el viento, ese estilo, pues entonces es este el frente suyo. Porque aproveché ya el cómo me venía en su momento cuando me lo trajeron del bosque. De acuerdo, bueno, pues ahí tenemos el frente. Insisto, esta rama sobra, pero pensar que si no estuviera, mirad qué bonito quedaría, ¿vale? Si no estuviera. Pero insisto, la dejo porque es una rama de sacrificio para que me alimente bien y me vaya engordando el tronco un poco por esa zona. Por esta zona, y dar un poco conicidad. Y nada, espero que os haya gustado y darle a like y suscribiros al canal, y nada, recordaros a mi amigo Tony y sus bonsais, que también tiene vídeos muy interesantes en los cuales nos vamos enriqueciendo todos. Y nada, mandar un saludo muy fuerte a Tony, ya te mando un saludo desde aquí, y por supuesto a todos los que me seguís y a los que me vais a seguir a partir de ahora, que sé que también hay algunos. Nada, cuidaros mucho, un abrazo, besos y cuidado con el bicho, que ya queda poco para que estemos todos vacunados, a ver si es verdad, y podemos combatir esto, ¿vale? Venga, cuidaros mucho.